presentación, porque por ejemplo en la clase pasada de repente había quienes trataban de cambiar la presentación, entonces me quitaban el control sobre la presentación o me la quitaban la presentación, entonces ahí tuvimos algunos problemitas en cuanto a la clase, pues entonces déjenme nada más. No sé si eso que dice, profe, usted sea por autorización, usted lo pueda cambiar, porque cuando nosotros estamos con usted, de repente nos aparece tomar el mando de las diapositivas. Sí, de hecho yo le pongo que no tengan ustedes el mando, pues no, con todo respeto. Sin embargo, no sé por qué les aparece de repente que ustedes pueden tomar el mando, entonces ustedes la pueden mover y entonces me quitan ese control sobre la clase, pues no. Entonces, en ese sentido sí les voy a pedir ahí que me apoyen, pues. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a silenciar los micrófonos. Si alguien tiene algún comentario, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Me activa su micrófono y con gusto. Bueno, aquí el punto, primera pregunta, obviamente, antes de iniciar, es si se ve la presentación o la pantalla que estoy compartiendo. Sí se ve. Ok, muy bien. Muy bien, entonces... Por ejemplo, sí. Dígame. Yo estoy por teléfono y yo no puedo ver la presentación. O sea, nomás veo los cuadros de mis compañeros, pero en la clase anterior no sé cómo la maestra sí nos podía proyectar por medio de teléfono lo que estaba produciendo. Híjole, pues ahí sí, la verdad, no lo sé. Lo que pasa, no sé, no, la verdad no sabría decir. Es el celular y sí se ve. ¿Mande? Yo también lo estoy viendo en el celular y también se ve. ¿Sí se ve? Sí, lo que pasa es que no sé si tenga que ver con el tipo de celular o los datos o el internet. La verdad no desconozco, en serio, ¿eh? Por eso es que quiero probar otras plataformas para que todos estemos en la misma sintonía. Pero bueno, lo que voy a tratar de hacer es tratar de, bueno, ahorita de hecho estoy grabando la clase, voy a tratar de compartirla como he hecho con la anterior clase y para que ustedes tengan acceso a ello, ¿ok? Y bueno, antes de dar inicio y recapitular un poco de lo que ya veíamos la clase pasada, les comento que el foro ya está habilitado para que puedan ustedes participar. Los otros grupos ya empezaron a hacer sus participaciones y el día de hoy me dediqué un poco a estar respondiendo las participaciones y opiniones de cada uno de ellos. En el caso de este grupo en particular no hay ninguna participación todavía, nada más les comento que ya está abierto, perdón, el foro para que lo hagan. Igual va a permanecer abierto hasta el 6 de septiembre y esa participación va a valer como parte de la evaluación del elemento de competencia. ¿Cuántas veces pueden participar? Las veces que ustedes quieran y gusten, sin ningún problema. ¿Ok? Y por el otro lado, la actividad número 1 también ya se habilitó el día de ayer, lunes. Está habilitada la actividad número 1 para que esta la trabajen en equipo como bien acordamos y esta sea entregada creo que el próximo 24 de agosto. Ahí debe de decir en las características de la actividad, debe decir la fecha y hora de cierre. Y esa se refiere a la fecha y hora que tienen como límite para enviarla a través de la plataforma Haya. El fin de semana, específicamente el sábado, se hicieron algunas mejoras y adecuaciones a la plataforma y entre ellas es que ya se pueden agrupar en equipos de trabajo. Yo ya lo hice de forma manual, el fin de semana los hice y ustedes ya pueden visualizar en qué equipo se encuentran ustedes y lo pueden hacer a través de la plataforma Haya. Ya está habilitada esa opción, de tal manera que el líder del equipo, cuando me mande el trabajo, lo va a hacer en nombre del todo el equipo. ¿Sí no sé si me explico, o sea, la retroalimentación que yo haga y la evaluación que yo haga de ese trabajo les va a llegar a todos los miembros del equipo porque están enlazados de forma manual, como yo lo hice el fin de semana, los integrantes del equipo. ¿Ok? De igual forma, más adelante, ahorita que termine la clase, les voy a mandar, o no sé si ya lo hice, pero igual lo vuelvo a hacer,
por la plataforma de WhatsApp, les mando fotos de los equipos del 1 al 6, cómo quedaron integrados. Y eso es importante porque ya tiene número cada equipo, del 1 al 6. Y eso va a ser importante porque, por ejemplo, en la actividad 2 que se abre la próxima semana, van a trabajar el tema de los atributos del proyecto, que es del tema que vamos a ver ahorita. Y a cada equipo se le asignó un proyecto distinto, de tal manera que el equipo 1 tiene asignado un proyecto, el equipo 2 otro proyecto. Entonces, para que ustedes sepan qué proyecto van a trabajar, necesitan saber qué número de equipos son. Para eso voy a mandar yo las imágenes para que vean en qué equipo quedaron. Y ese número de equipo va a permanecer durante todo el ciclo escolar. ¿Estamos de acuerdo? Va a permanecer porque van a venir otras actividades, por ejemplo, otros casos de estudios, y los casos de estudios son diferentes entre los equipos. Y cada equipo le va a tocar un caso de estudio, los ejercicios de igual forma. Entonces es importante que identifiquen, el número de equipo, que ese va a permanecer todo lo que sería el semestre. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en materia, pero antes me gustaría recapitular un poco de lo que ya vimos la semana pasada de forma muy rápida, muy precisa. Pues estábamos hablando sobre la naturaleza de los proyectos. Decíamos que los proyectos es un esfuerzo temporal que implica un inicio y un término para el logro de los objetivos y las metas que se han propuesto a nivel organizacional o también a nivel personal. Y luego hacíamos la diferencia o la distinción con un proyecto de inversión, que era prácticamente rescatar el concepto de un proyecto en general, nada más incluirle un plan de actividades y estrategias lógicamente distribuidas o secuencialmente hablando, y que además le íbamos a añadir recursos técnicos, humanos, materiales, financieros, y a eso todavía la parte de un recurso financiero. ¿Sí? Un recurso financiero, es decir, dinero, para poder nosotros producir y comercializar un producto o un servicio que fuera útil a la sociedad. Obviamente, el objetivo de un proyecto de inversión es obtener beneficios económicos beneficios económicos o utilidades superiores al promedio. ¿Ok? Ese sería el fin de un proyecto de inversión. También hablábamos que los proyectos de inversión son distintos, aunque parecieran ser similares, son distintos. ¿Por qué? Porque no hay proyectos que sean idénticamente iguales. No tendría razón de ser el tener dos proyectos iguales. Podríamos tener proyectos muy similares, y ya mencionábamos algunos ejemplos, ¿no? Los proyectos de vida, los proyectos universitarios. A lo mejor la mayoría de ustedes tienen como proyecto el concluir sus estudios el próximo año. A lo mejor para otros, de acuerdo a su avance en la trayectoria académica o en la malla curricular, a lo mejor van a egresar el año 2022, ¿sí? A lo mejor en diciembre, otros en mayo, etcétera, etcétera. Entonces, eso los hace ser diferentes y con un resultado único. Entonces, como ejemplo, pongo estos dos proyectos, tanto el proyecto A como el proyecto B. Prácticamente y a simple vista pudieran ser iguales de acuerdo a estos tres indicadores que están aquí. Una inversión inicial de $50,000 para ambos proyectos y una vida útil o un esfuerzo temporal de 5 años para cada proyecto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en esos 5 años, cada proyecto nos va a maximizar las ganancias a través del valor presente neto, que es este indicador financiero, de $8,450. Obviamente, como el valor presente neto es positivo, ya lo habíamos visto en administración financiera el semestre pasado, estos proyectos se pueden aceptar. Sin embargo, como son mutuamente excluyentes, es decir, si yo acepto el A, el B queda descartado, o si yo acepto el B, el A no queda descartado. Por lo tanto, ¿cuál de los dos proyectos debería yo escoger? Si aparentemente son iguales. La diferencia, jóvenes, lo van a hacer en los proyectos, precisamente el riesgo existente en los proyectos. Y un riesgo en los proyectos de inversión es la posibilidad, convertida obviamente la posibilidad en la probabilidad de enfrentar una pérdida financiera. Es decir, de tener un proyecto de inversión y que no nos vaya como nosotros proyectamos hacerlo. Y ese sería el riesgo, ¿sí? De repente yo pinto un escenario muy bonito, un escenario muy óptimo para que mi proyecto se desarrolle, y resulta que al mes
tronó mi proyecto, como literal y lo coloquialmente se dice, tronó mi proyecto. ¿Por qué? Porque enfrenté un riesgo financiero. Y está en función, el riesgo de enfrentar esa pérdida financiera va a estar en función de qué tan atinados, y así lo voy a decir como se dice coloquialmente, qué tan atinados somos en hacer nuestras proyecciones de ventas, nuestras proyecciones de ingresos. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Hay formas, por ejemplo, hacer uso de bases de datos de diferentes tipos de comportamiento que un producto similar al nuestro que vamos a lanzar próximamente al mercado se ha comportado en los últimos años. Y en función de eso y en función también de mi capacidad que yo tenga para producir y comercializar cierto producto, es como yo digo que voy a atender cierto porcentaje de un mercado ya existente y en función de eso empiezo a sacar mis proyecciones. Pero no nomás es proyectar en un papel y decir, este primer año de mi proyecto que va a durar 5, este primer año voy a vender 1000 unidades. No, pero tenemos que tener una base empírica para poder decidir por qué voy a vender 1000 y no 2000. ¿Ok? Y obviamente esas 1000 unidades va a estar en función de cuánto equipo tengo, de cuántos vendedores dispongo, de cuántas distribución o canales o rutas de distribución poseo, cuántos clientes quiero yo atender. A lo mejor hay un cliente para ese mercado en particular de 1 millón y probablemente con mi capacidad, tanto financiera, técnica, humana y de materiales, nada más pueda atender el 10% de ese millón. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, este riesgo se va a disminuir toda vez que nosotros seamos muy objetivos y muy realistas al momento de proyectar nuestras ventas que se van a convertir, obviamente, en nuestros ingresos de nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora, esos riesgos, y voy a ser un poco repetitivo, este riesgo que se presenta en los proyectos pueden venir de dos fuentes. La primera, ya lo había comentado ahorita, es la posibilidad o la probabilidad de que el valor presente neto sea menor que 0. Y ustedes ya saben que un valor presente neto menor que 0 no es recomendable aceptar un proyecto porque obviamente vamos a tener pérdidas. Y si la tasa interna de rendimiento, que es la TIR, es menor que el costo de capital o la tasa de oportunidad del inversionista, si es menor, tampoco es recomendable aceptarlo, porque el inversionista, ¿qué va a decir? Si la tasa interna de tu proyecto me está ofreciendo el 10%, a lo mejor el mercado me está ofreciendo el 15% en otro tipo de proyectos, entonces mejor me voy con el de 15, porque me da 5 puntos porcentuales por arriba de tu proyecto. Entonces, esto es importante también. Entonces, esta es la primera fuente de variabilidad en cuanto a los riesgos del proyecto. Sin embargo, la mayor fuente de variabilidad está en los flujos de efectivo. ¿Y estos flujos de efectivo cómo los vamos a obtener? Los vamos a obtener a través de los ingresos que proyectemos año con año, mes con mes, día a día. Entonces, esta es la mayor fuente de variabilidad. Y cuando digo variabilidad, me refiero a las altas y bajas. Que si yo programé el primer mes vender 1000, a lo mejor vendí 200 o a lo mejor vendí 2000. Qué bueno, ¿no? Entonces, esa variabilidad, en función de eso, va a ser el riesgo de mi proyecto de enfrentar una pérdida financiera, ya sea muy alta o muy baja. Entonces, sí tenemos que tener muy claro esta fuente de variabilidad. ¿Ok? Entonces, existen 4 tipos de decisiones de inversión, las más comunes, decisiones de inversión, ¿sí? Y voy a poner como ejemplo una empresa de autobuses para poder nosotros analizar los proyectos de inversión en cuanto a qué decisión voy a tomar. Primero se presenta el primer escenario, que es un proyecto nuevo, es decir, crear una empresa de transporte a partir de 0, que prácticamente ustedes lo que van a hacer, ustedes van a generar una idea de un proyecto y van a iniciarlo o van a construirlo o elaborarlo a partir de 0, ¿ok? Y para fines de la clase, para fines prácticos de la clase, va a ser un proyecto nuevo. Entonces, cuando se crea una empresa desde 0, bueno, no voy a decir desde 0 porque sería un pleonasmo. Crear es, obviamente, de 0, ¿no? Iniciar. Una empresa, estamos ante una decisión de un proyecto nuevo, de tomar la decisión de un proyecto nuevo. El siguiente escenario se trata de tomar la decisión sobre un proyecto de expansión, y el proyecto de expansión se da cuando ya tenemos nosotros una plantilla
una flotilla de autobuses. Estoy con el ejemplo de una empresa de autobuses, ¿ok? Entonces, si yo deseo ampliar mi flotilla de autobuses porque las rutas se incrementaron o porque la cantidad de clientes aumentaron para utilizar mi servicio, ¿sí? Entonces estoy ante un proyecto de expansión como una decisión de inversión. Esto es muy común, los proyectos de expansión, ¿sí? Y esto se logra a través de alianzas, a través de convenios. Entonces es importante siempre tener considerado el proyecto de expansión. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con esto, jóvenes? Que un proyecto de inversión no necesariamente tiene que ser desde cero, o sea, iniciar con un emprendimiento, iniciar con una idea. Podemos ya tener una empresa y podemos nosotros expandirnos, y eso va a ser un proyecto de expansión que va a requerir obviamente nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra proyección, nuestros costos y gastos. Porque si yo necesito expandirme, pues necesito comprar autobuses y eso implica un costo, ¿sí? Necesito contratar choferes, eso incluye un costo. Necesito combustible, en este caso el diésel, es un costo. Si necesito, etcétera, etcétera, todo ese tipo de situaciones son costos para el proyecto de expansión. Otro escenario sería un proyecto de reemplazo, cuando nosotros tomamos una decisión de inversión sobre un proyecto de reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que mis autobuses, para este ejemplo en particular, yo necesito sustituir la flotilla. ¿Por qué? Porque ya están obsoletos los camiones, porque ya no sirven, porque se les acabó, la vida útil. Entonces, cuando yo tengo que cambiar un camión por otro nuevo, estoy ante un proyecto de reemplazo. ¿Ok? Y por último, estamos ante la decisión de inversión sobre un proyecto de renovación o de innovación. Es decir, si la empresa ya existe y necesito yo mejorar la flotilla con la cual cuento, es decir, vamos a suponer que tengo camiones y resulta que a través de una encuesta de satisfacción de la calidad en el servicio que yo estoy ofreciendo, la mayoría de mis clientes me dijeron que sería bueno que los camiones contaran con refrigeración, que contaran con señal inalámbrica de internet, que los asientos fueran reclinables o fueran más cómodos, que tuvieran rampas para personas con capacidades diferentes. Todo eso, si la empresa decide incluirlos en los camiones que ya tienen, entonces estamos hablando de un proyecto de renovación. Estamos renovando la flotilla de camiones que ya tenemos. Y eso obviamente también implica un costo para la empresa, porque todas las adecuaciones y las innovaciones que hagamos a nuestro producto o servicio incluye un costo. ¿Ok? Entonces, estas serían las decisiones de inversión que nos podríamos nosotros enfrentar. Para el caso práctico de la materia, vamos a hablar de un proyecto nuevo. Vamos a tratar de generar una idea de proyecto. Y esa idea puede ser sobre algo que ya existe, totalmente de acuerdo, pero la intención, si algo ya existe y ustedes lo quieren retomar, lo van a tener que hacer con este último que está aquí. Es decir, van a tener que incluir alguna innovación o algo diferente a lo que ya existe en el mercado. Pero eso, bueno, lo vemos más adelante, cuando ustedes empiecen a generar su idea de proyecto, que igual los invito a que ya lo vayan pensando en equipo, vayan generando ideas de qué es lo que les gustaría desarrollar como proyecto integral de la materia a partir de un proyecto de inversión. ¿Ok? Bueno, los estudios en los cuales nosotros vamos a realizar y que son los estudios que incluyen la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, pues son los estudios que hemos venido platicando. Está el estudio de mercado, que es lo que prácticamente se va a hacer en este primer elemento de competencia a partir de la idea que ustedes generen y que un servidor como maestro titular de la materia les va a aceptar o les va a pedir que cambien la idea. Por eso me la tienen que presentar en la actividad número 3. Luego tenemos el estudio técnico, el estudio administrativo, que el estudio administrativo hay muchos autores que lo incluyen dentro del estudio técnico. A mí lo personal me gusta incluirlo dentro del estudio técnico y ahorita les digo por qué. Está el estudio legal, el estudio ambiental, el estudio económico y financiero, donde se toma la decisión de si es o no es viable nuestro proyecto. Rapidito los vemos de manera de ejemplo, siguiendo con lo que son los autobuses. Por ejemplo, para el caso de la empresa de autobuses,
El estudio de mercado, pues obviamente el estudio de mercado va a tratar todo lo referente a lo que es la demanda, la oferta, que no lo puse aquí, pero lo menciono, la oferta y los precios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer en el estudio de mercado? Bueno, tendríamos que estimar o proyectar el número esperado de pasajeros por periodo. El periodo puede ser diario, semanal, mensual, anual, semestral. ¿Ok? Entonces, tenemos que estimar. Si, por ejemplo, hay 10,000 pasajeros diarios que utilizan cierta cantidad de autobuses o una ruta en específico, nosotros tendremos que estimar. Para eso, pues se hacen algunas proyecciones numéricas para poder nosotros estimar, porque en función del número estimado de pasajeros y el precio que ustedes van a ofrecer por tarifa del pasaje, ustedes lo que van a obtener son los ingresos del proyecto, que es la parte medular de su proyecto, porque de aquí se van a derivar todos los flujos de efectivo de su proyecto. Y en función de esto, si se acuerdan lo que mencioné hace un momento, está el riesgo de una pérdida financiera, de enfrentar una pérdida financiera. El precio no es una situación que a mí se me ocurre o que a ustedes se les puede ocurrir de que, si el precio va a costar 15 pesos el pasaje. No, hay formas de determinar los precios y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características deseadas del servicio? O sea, esas características que la gente espera que yo les proporcione a través del servicio, ¿sí? Un servicio cálido, choferes respetuosos, educados, con la velocidad moderada, con aire acondicionado, etcétera, etcétera, que pasen a tiempo, que el servicio sea de las 24 horas o que sea de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. La competencia, jóvenes, es importantísimo analizar la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? La competencia es aquella que la vamos a ver más adelante, puede ser directa o indirecta. Nos vamos a enfocar mucho a la competencia directa, pero no vamos a poder descuidar la indirecta. Entonces, ¿qué está haciendo mi competencia directa? Es aquella que está otorgando el mismo servicio que yo o el mismo producto que el mío. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está entregando? ¿Cuánto tarda en entregarlo? ¿Cuánto está cobrando por el servicio? ¿O cuánto cobra o cuánto vende el producto? O sea, necesitamos conocer la competencia. Y ahorita, en pleno siglo XXI y con todo este asunto de las tecnologías de información, ya es fácil determinar qué es lo que hace la competencia. Podemos hacer una encuesta y los mismos clientes nos responden, ¿sí? Entonces, todo esto del benchmarking se puede hacer sin ningún problema. Antes era más difícil, ahora no. Ahora es muy, muy, muy fácil saber qué es lo que está haciendo la competencia. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto al estudio de mercado. Tenemos ahora el estudio técnico. El estudio técnico, pues aquí se ve todo lo que tiene que ver con los procesos, procedimientos, la implementación de la tecnología, el mobiliario, el equipo. Y aquí es algo importante, también se ve la parte administrativa, ¿sí? Que ahorita yo lo separé y ahorita lo veo, lo voy a abordar. Y aquí en el estudio técnico, pues vamos a ver la cuestión de la capacidad de los buses o de los autobuses. Cuando me refiero a la capacidad, por ser un servicio, necesito saber ¿cuántos clientes pueden estar cómodamente sentados dentro de un autobús? A eso me refiero con la capacidad, porque hay autobuses que tienen la capacidad de transportar 35, 40, 20, 25, 50, 60 personas al mismo tiempo. Todo va a depender del tipo de autobús, ¿ok? El número de buses necesarios en función de mi demanda y la capacidad que tienen mis autobuses, voy a determinar el número de autobuses que son necesarios para poder satisfacer la demanda en un mercado específico. ¿Ok? También se ven las características de operación y mantenimiento de los camiones y va a estar en función también del número de autobuses. ¿Ok? También los requerimientos de mano de obra, los insumos. Aquí los insumos tienen que ver con el diésel y todas las cuestiones de que tiene que ver con el propio mantenimiento, aunque las empresas que le dan mantenimiento, pues ellos incurren en sus propios insumos. Pero para el caso de este proyecto en particular, el insumo principal sería el diésel. La mano de obra serían los choferes. La mano de obra directa serían los choferes. ¿Sí? La mano de obra indirecta, pues sería pues toda la parte organizacional que está detrás de la empresa de autobuses. Las instalaciones, ¿por qué no? ¿En qué parte están ubicados el almacén? ¿Dónde se resguardan todos los camiones? ¿De qué tamaño son? Etcétera, etcétera. Todo este estudio técnico nos va a arrojar
nuestra estructura de costos y gastos. A diferencia del estudio anterior, que era el estudio de mercado, que nos daba nuestros beneficios e ingresos económicos, esto nos va a arrojar nuestros costos y gastos. El estudio administrativo, les digo, este estudio en particular forma parte del estudio técnico, porque aquí en este estudio se ve la parte del organigrama que se propone para dar cumplimiento al objetivo general de nuestro proyecto. Entonces, en función del alcance de nuestro proyecto va a ser la cantidad de personas que necesito para dar cumplimiento al mismo. Entonces, no es recomendable contratar por contratar, porque al final de cuentas, si yo contrato personal de más, que van a estar haciendo duplicidad de funciones, o más triste, ¿no? Como se dice, no van a estar haciendo nada y nomás se van a estar cobrando, entonces me va a inflar mis partidas de gastos, ¿ok? Entonces, al momento yo de determinar un organigrama, pues yo tengo que delimitar las funciones y responsabilidades de los puestos administrativos y operativos. ¿A través de qué? A través de jerarquías y los tramos de control. Las jerarquías y los tramos de control básicamente son a quién le debo yo rendir cuentas, ¿sí? Dentro de mi puesto. Si yo soy un analista, a lo mejor le tengo que dar respuesta o le tengo que dar cuentas, como se dice, a lo mejor al gerente o al director o al coordinador o a mi supervisor, ¿ok? Entonces, los tramos de control, pues son prácticamente las líneas jerárquicas que existen en un mismo nivel, donde están todos los supervisores, donde están todos los directores, donde están todos los gerentes, y para poder delimitar las responsabilidades y los alcances de nuestro trabajo. Obviamente, este estudio también nos va a arrojar costos y gastos. ¿Por qué? Porque está en función de las personas que van a trabajar y a esas personas hay que pagarles un sueldo, ya sea un sueldo semanal, quincenal, por comisiones. Hay que pagar cuestiones de prestaciones sociales, prestaciones económicas, y todo eso genera costos y gastos. Tenemos el estudio legal como otro tipo de estudio, y bueno, aquí tiene que ver todas las regulaciones del mercado, es decir, las tarifas. Si, por ejemplo, si partimos de este ejemplo de los autobuses, hay que recordar que las tarifas es una regulación que existe entre el gobierno y, perdón, entre el gobierno y la concesionaria de autobuses. Entonces, no sé, ahorita me perdí un poco, no sé cuánto ande ahorita la tarifa, si 9 o 10 pesos, si la tarifa de estudiantes, la tarifa de la tercera edad para las personas de tercera edad, etcétera, etcétera. Pero son tarifas que no pueden ser aumentadas, obviamente disminuidas no creo, pero no pueden ser aumentadas porque son regulaciones que ya existen, ¿sí? Pero cuando estamos en el libre mercado, donde hay que determinar un precio, hay técnicas para hacerlo, ¿ok? Las características del servicio, cuántas rutas son, a qué ruta voy a atender, los tiempos de llegada, los tiempos de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de estudio, pues son la cuestión que tiene que ver con la accesibilidad, la parte laboral, la parte tributaria, es decir, la parte de los impuestos, que es importantísimo, y todo lo que tiene que ver con la cuestión de protección civil, que no lo puse aquí, pero cuestiones de protección civil, que los camiones tengan acceso a las personas con capacidades diferentes, que tengan un extintor por si se llega a haber un incendio al interior del camión, etcétera, etcétera. Todos los permisos que yo tengo que obtener, en el caso de los autobuses, pues tengo que tener pagada la revalidación de placas, que los choferes tengan su licencia actualizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto obviamente me va a arrojar también costos y gastos. Costos y gastos. El estudio ambiental, pues bueno, tiene que ver con las regulaciones del medio ambiente, las tarifas, los impactos de los buses al medio ambiente. Hay que recordar que tiempo anterior había esos sistemas de verificación ambiental, donde los automóviles y los camiones eran sometidos a la emisión de gases para saber qué tanto estaban contaminando, y en función de eso te hacían una recomendación, ¿sí? Entonces, eso creo que pues tendrá que regresar, si es que ya no regresó, porque hay mucho impacto al medio ambiente en cuanto a la emisión de gases, ¿sí? La legislación aplicable, cuestiones de permiso de Semarnat, cuestiones de manifiestos ambientales, cuando se traten de proyectos que tengan contacto directo con la naturaleza, es decir, flora y fauna, o los mares, los ríos. Por ejemplo, las minas
les piden estos manifiestos ambientales. Es obligatorio. Yo no puedo implementar una mina o traer una mina a trabajar al Estado si no tengo un manifiesto de impacto ambiental, porque las minas han hecho mucho daño al medio ambiente, a la tierra, a los ríos, con contaminantes, entre otros. Entonces, es importante. Si no tienen el manifiesto ambiental, simple y sencillamente no pueden operar. Y obviamente esto también incurre el proyecto en costos y gastos. Y luego tenemos el estudio financiero, que aquí en el estudio financiero, que nos va a servir obviamente para evaluar el proyecto, pues aquí vamos a determinar la inversión inicial, ¿no? La inversión inicial puede estar constituida por 3 caminos. Uno, donde los socios del proyecto se aporten una cantidad similar o con base a un porcentaje de participación dentro del proyecto, dentro de las acciones del proyecto, aporten una cantidad para la inversión. Y la diferencia sea aportada a través de una entidad financiera o un banco a través de un préstamo. ¿Ok? Entonces, sería la inversión inicial. Y también hay que recordar que parte de la inversión inicial está el capital de trabajo. Ese capital de trabajo que nos va a permitir, como su nombre lo indica, trabajar al menos durante 6 meses en un escenario pesimista, es decir, que nosotros no podamos tener ningún tipo de ingresos y poder nosotros solventar la parte operativa de la empresa o del proyecto a través del pago de sueldos, salarios, luz, agua, teléfono, todos los servicios, ¿ok? Porque eso no nos van a esperar. Y obviamente vamos a proyectar los ingresos, se proyectan los costos y los gastos para poder obtener los beneficios y las utilidades y por último obtener los flujos netos de efectivo para poder reducir el riesgo de enfrentar una pérdida financiera. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, el otro tema que voy a ver así también, así un poco rápido, son los atributos de un proyecto. Todos los proyectos, ya habíamos comentado, si bien es cierto, son diferentes, también en sus atributos son diferentes. Por la naturaleza de ser el proyecto diferente uno con otro, en sus atributos también son diferentes. Y los atributos son las características precisamente que los hacen ser diferentes un proyecto de otro. Y algunos atributos, entre otros, porque pueden haber otros, pero lo más importante son estos que están aquí. Todo proyecto tiene un objetivo y ese objetivo vendría siendo el horizonte en el cual yo voy a esforzarme por lograrlo, ¿sí? Es donde yo voy a dirigir mis esfuerzos por lograr ese objetivo. Ese objetivo, aparte tenemos un calendario de actividades, tenemos una demanda de recursos, que ahorita lo voy a explicar cada uno, tenemos un marco temporal específico, es decir, un inicio y un término, una estructura organizacional que va a responder obviamente a cada una de las actividades que están calendarizadas y obviamente al logro del objetivo. El ser único es un atributo porque obviamente los proyectos en sus resultados son únicos. El cliente o los clientes, ¿sí? Y último, el riesgo o la incertidumbre o ambos que están asociados al proyecto. El objetivo, ya les había comentado, es hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos por lograr que el proyecto se logre. Y los objetivos, jóvenes, son muy especiales para los proyectos de inversión. Los objetivos son tipo SMART. Y el SMART es un acrónimo en inglés, que aquí viene en inglés y en español lo que significa cada una de sus letras. Entonces, SMART. La S significa que sea específico y el ser específico va a responder a la pregunta del qué. O sea, ¿qué voy a hacer? Y cuando yo respondo a esa pregunta, estoy siendo muy específico. ¿Qué voy a hacer? Voy a vender, voy a distribuir, voy a comercializar, voy a producir. ¿Ok? La M es la palabra medible. Es decir, tengo que responder a la pregunta del cuánto. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a comercializar? ¿Sí? De tal suerte que me permita contabilizar o medir lo que estoy yo proponiéndome hacer. ¿Ok? Y luego tenemos la A de alcanzable. O sea, ¿cómo voy a lograr lo que me he propuesto comercializar, vender, producir? ¿Sí? Que sea realista, que sea alcanzable. Que sea alcanzable, el cómo lo voy a hacer, porque si yo me propongo vender 1 millón de piezas
y no tengo la forma del cómo los voy a producir y tampoco tengo la fuerza de ventas para venderlo, entonces no estoy siendo alcanzable, mi objetivo no está siendo alcanzable, lo tengo que modificar. Y luego la R, que es realista. ¿Con qué? Va muy pegado con lo anterior. ¿Con qué lo voy a producir? Si nomás tengo una máquina y esa máquina en un día me produce 100 piezas y me estoy proponiendo vender o comercializar o producir 1.000.000 de piezas, pues ¿con qué lo voy a hacer si no lo tengo? Pues tengo que ser realista con base a lo que tengo como capacidad instalada para producir. ¿Ok? Por ejemplo, es muy común ahorita, si yo me doy de alta como proveedor de la cadena comercial OXXO, una cadena comercial OXXO con sede en Monterrey, y bueno, que tiene presencia en todo México y en ciertos países de Latinoamérica. Bueno, si yo me doy de alta como proveedor de OXXO, en Hermosillo, ahorita ahí debe haber aproximadamente como 330 OXXOs en Hermosillo. Entonces, no es que me obligue, pero sí me da la oportunidad de estar en el catálogo de proveedores de chilitos, por ejemplo, de polvitos, o no sé, lo que hagan ustedes a distribuir, de 330 OXXOs en Hermosillo. Y si yo me pongo como objetivo atender los 330 OXXOs que existen en Hermosillo 2 veces a la semana, tengo que ser realista con el equipo que tengo, si tengo los suficientes automóviles de reparto, de distribución, si tengo el suficiente personal de ventas que me puedan visitar todos los OXXOs que están distribuidos en todo Hermosillo. Entonces, a esto me refiero con realista. Y por último tenemos el timing. El timing es el tiempo. ¿En cuánto? ¿Sí? ¿Cuándo? Aquí dice, bueno, responde la pregunta del cuándo. O sea, ¿cuándo? ¿En 2 meses, en 3 meses, en 2 veces a la semana, una vez a la semana, etcétera? Como ejemplo, les pongo el siguiente. Dice, otra cosa, todos los objetivos tipo SMART, todos los objetivos tienen que iniciar con un verbo en infinitivo. Aumentar, producir, ofrecer, comercializar, o sea, ir. ¿Ok? En un infinitivo. Entonces aquí dice aumentar las ventas en un 15%. Es decir, de 100,000 euros a 150,000 euros. ¿Por qué? Porque el 15% de 100,000 son 50,000 euros. Entonces, ya tenemos aquí el de 100 a 150,000. ¿Ok? En los próximos 6 meses. En los próximos 6 meses ofreciendo nuevos productos a nuestros clientes recurrentes. Recurrentes significa a los clientes actuales. Entonces, si los desglosamos como objetivo tipo SMART, tenemos aumentar las ventas en un 15%, está siendo muy específico, cumple con eso. O sea, voy a aumentar mis ventas en un 15%. Perfecto. Medible, ¿sí? Porque de 100,000 voy a aumentar a 150,000. Entonces me da la oportunidad de poder medir si estoy cumpliendo con ese objetivo. ¿Ok? Puedo contabilizar mis ventas. Dice, ofrecer nuevos productos a los clientes recurrentes. Es alcanzable. Claro, porque ya tengo clientes, ya tengo un listado o una base de datos de clientes y lo único que voy a hacer es ofrecer los nuevos productos del catálogo de mis productos. Y luego, realista, voy a tratar de retener a los clientes que tengo ahorita y voy a aumentar las ventas. Es decir, con los clientes que tengo recurrentes, voy a tratar de aumentar mis ventas. ¿Y es posible y alcanzable y realista? Claro que sí. Y por último, el timing serían los 6 meses. Aquí le estoy poniendo próximos 6 meses. ¿Sí? Probablemente lo logre antes. Qué bueno. Pero si no, tengo un colchón, como literalmente se dice, de 6 meses. Entonces, esa es la forma de redactar los objetivos tipo SMART y es como ustedes lo van a hacer en sus proyectos. ¿Sí? ¿Cuántos objetivos? Los que ustedes los que ustedes consideren necesarios para poder alcanzar sus metas. ¿Ok? El calendario de actividades de un proyecto, pues simplemente es hacer un cronograma. Lo pueden hacer semanal, diario, mensual, anual, semestral. Y en el lado izquierdo se ponen todas las actividades de nuestro proyecto. ¿Sí? Adquirir el terreno, por ejemplo, aquí dice adquisición del terreno, dice que en el primer mes se va a llevar a cabo esta actividad en específico. ¿Ok? Adquirir la maquinaria, si se fijan, lo están programando en el mismo mes. ¿Qué quiere decir? Que estas dos actividades pueden iniciar simultáneamente sin ningún problema. No necesariamente tengo que esperar a que se compre el terreno para comprar la maquinaria. Lo puedo hacer al mismo tiempo sin ningún problema. ¿Ok? Yo recomiendo que entre la columna del timing, del tiempo y de las actividades, pongan una columna que pongan responsable.
¿Por qué? Porque de otra forma no sabemos quién es el responsable de adquirir el terreno. Si aquí le ponemos que el director, vamos a suponer que va a ser Carlos Gabriel Martínez, es el director de compras o adquisición de terrenos. Ah, bueno, pues entonces hay responsable Carlos Gabriel Martínez. ¿Por qué? Porque en el caso de que termine el mes y no se ha adquirido el terreno, poder saber a quién le vamos a pedir cuentas o sobre quién, perdón, recae la responsabilidad de comprar el terreno. Entonces es importante siempre poner el responsable o los responsables porque puede haber varios. ¿Okay? La demanda de recursos, ya les había dicho, todos los proyectos de acuerdo a su naturaleza demandan recursos. ¿Y qué tipo de recursos? Los físicos, los humanos, el know-how, que es la manera de hacer las cosas, las relaciones públicas, o sea, los contactos, el hacer contactos, eso demanda recursos. Yo debo tener una base de datos de mis clientes, ¿sí? Para poder, y también de proveedores. O sea, todo lo que es relaciones públicas para poder hacer nosotros convenios de colaboración, alianzas estratégicas y obviamente los recursos financieros. ¿Okay? La estructura organizacional de un proyecto es básicamente, como les había explicado, es tener lo que es mi estructura funcional, es decir, quiénes son los puestos que va a demandar mi proyecto y la naturaleza del mismo. De acuerdo al alcance del proyecto y la magnitud de este, va a ser la cantidad de personajes que van a ocupar los puestos que yo decida que van a existir en el proyecto. ¿Ok? Si se fijan, estas son las jerarquías, todos los coordinadores están en la misma jerarquía, los coordinadores de proyectos también están en la misma jerarquía, ¿ok? Y estos son los tramos de control. Estos coordinadores le rinden cuentas al coordinador general de proyectos. Esto es la forma de visualizar quién depende de quién, ¿ok? El cliente de un proyecto o los clientes de un proyecto, pues básicamente, jóvenes, son aquellos que nos van a dar los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Son los que nos van a pagar. Puede ser el gobierno, si yo le vendo una obra al gobierno, el gobierno es el que me va a pagar y al final de cuentas se va a convertir en mi cliente. ¿Sí? Y el cliente es el que va a exigir la terminación oportuna del proyecto, que sea con la calidad que exige el proyecto, que se hayan utilizado los materiales, ¿ok? Y que sea funcional, porque obviamente lo voy a utilizar en mi negocio, en este caso el gobierno lo voy a utilizar en el gobierno, en obra pública. Si el cliente de un mall les pide a ustedes que diseñen un proyecto para hacer un mall, pues obviamente el cliente es el que nos va a pagar ese proyecto y él espera como resultado del proyecto que sea una planta arquitectónica funcional, con calidad, con presentación, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, el cliente es el que va a otorgar los fondos, es el que nos va a comprar nuestro producto, nuestro servicio. Y por último, el riesgo y la incertidumbre de un proyecto. El riesgo, jóvenes, es aquel que conocemos la probabilidad de ocurrencia. Vamos a situarnos en que estamos organizando como un proyecto, un concierto, vamos a traer al mejor artista, el que ustedes gusten y quieran, vamos a traer un artista porque somos nosotros, nos movemos en la parte de la artisteada y tenemos un proyecto de promoción y etcétera. Y vamos a traer un artista, va a ser al aire libre y resulta que existe la probabilidad de que ese día en que está programado la presentación del artista, existe un 40% de que llueva en esa tarde-noche. Aunque ya sabemos que los pronósticos de lluvia aquí en Hermosillo y en el estado difícilmente le atinan, pero bueno, pero hay una probabilidad, existe una probabilidad de ocurrencia y no la podemos ignorar. Eso es importante, no la podemos ignorar. Entonces, si existe un 40% de probabilidad de que llueva, probablemente aunado a eso, el 25% de los boletos no se venda. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, no, va a llover, y ¿dónde me resguardo? Se va a cancelar. ¿Sí me explico? Entonces, aquí puse el ejemplo yo a un campo de fútbol, pero mejor lo quise aterrizar en la otra parte de un artista. Entonces, ese es el riesgo que tiene un proyecto, ¿ok? Entonces, la incertidumbre es cuando no se conoce la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si alguien tiene un proyecto de vida y en el proyecto de vida es casarse el 25 de octubre del 2020, la incertidumbre puede ser, no creo que sea riesgo, pero la incertidumbre puede ser que el novio o la novia no se presente al momento de la boda, ¿no?
El riesgo probablemente, el riesgo asociado es que si seguimos con esa pandemia, exista un alto grado de probabilidad de que se cancele el evento, como ya ha sucedido, todos los eventos sociales se cancelaron, entonces hubo una probabilidad, un riesgo altamente asociado a la cancelación, ¿sí? Pero si en el mejor de los casos que se fuera a llevar a cabo la boda el 25 de octubre del 2020 sin pandemia, probablemente la incertidumbre que pudiera existir es que el novio o la novia se arrepienta en el momento de la boda. Podría ser, ¿no? Pero bueno, entonces con esto quiero ejemplificar la cuestión de los riesgos e incertidumbres. ¿Sí? Aquí puse yo el ejemplo. Si yo compro materiales en dólares o mi proveedor es estadounidense y me vende los productos, los materiales o los insumos que yo utilizo en dólares, pues tengo la incertidumbre de que si el día de mañana va a subir el dólar. Y si este sube, pues obviamente a mí me impacta en mi proyecto, porque si yo estaba pagando 10 pesos por dólar y sube a 15, pues obviamente me está aumentando un 50% los insumos o los materiales que yo estoy comprando en los Estados Unidos. Entonces, esa es la incertidumbre. Yo no sé si va a subir, porque recuerden que los mercados son muy volátiles, los mercados son muy susceptibles. En cuanto, yo me refiero a los mercados bursátiles y financieros. El día de mañana puede estar muy estable y resulta que pasado mañana se derrumba las bolsas a nivel mundial. Ya ha pasado. Entonces, esas son incertidumbres. No podemos decir con ciencia exacta o probabilística de que existe o va a existir un derrumbe en las bolsas. ¿Ok? Entonces, este es el tema de los atributos. Es el tema de los atributos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. ¿Por qué quise abordar la parte de los atributos de los proyectos? Porque esta es la segunda actividad que ustedes van a hacer. A cada equipo se le va a asignar un proyecto y ustedes, no es un proyecto de inversión, es un proyecto general, y ustedes en función de los atributos van a desarrollar el proyecto. O sea, van a formular un objetivo en función del proyecto, van a hacer un organigrama, van a hacer un calendario de actividades. Se me olvidó mencionar que dentro de los atributos también está la parte del inicio y el término, ¿sí? De los proyectos. Si ustedes van a organizar, por ejemplo, una boda como proyecto, que si bien es cierto, creo que viene como ejemplo como actividad para realizar. Si ustedes van a planear una boda para 100, 200 personas, pues tienen que ponerle inicio y término. El término obviamente podría ser la posboda, ¿sí? O sea, porque a lo mejor el servicio que ustedes van a ofrecer incluye también el cóctel o la reunión después de la boda, la famosa posboda, ¿no? Pero tienen que poner un inicio desde tiempo. Muchas veces los organizadores de boda lo hacen desde un año anterior. Empiezan a apartar salones, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte del atributo también es importante, ¿sí? Y el cliente hay que definirlo. En este caso, pues probablemente los clientes sean la pareja de novios, que sean los clientes directos, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo muy claro. ¿Todo claro? Perfecto. Una, profe. Muy bien. Entonces, pues bueno, a ver, déjeme ver qué hora es. Pues sí, ya son 5 para las 6. Pues bueno, este es el tema que mándeme, dígame. ¿Me ve? ¿Quién es? Jocelyn. No, Castellanos. Ah, Paola. Sí. ¿Me ve? Sí, ya te veo. Sí. Ah, ok. Sí, ya te veo. ¿Por qué? Porque me dijeron que no me veía ahorita y... Ah, sí la estoy viendo. Ah. Ya generé la lista de asistencia también, ya la acabo de generar con todos los que estamos conectados, que somos todos. Maestro, mándeme. soy Aguayo Tania, nada más Sí. estoy conectada de la cuenta de mi esposo. Sí. Ah, ok. ¿Y Aguayo cómo aparece? Pérez, Tania Guadalupe. Daniel Castro o Jesús Daniel. Jesús, ¿así aparece? Jesús, ajá. Ah, sí, Jesús Daniel Castro Ruiz, ya lo estoy viendo. Sí, de hecho me pone externo a su organización. Ok. Entonces, usted es Tania. Ajá, Aguayo Ok. Tania. Ok, Gracias, perfecto. maestro.
para ponerlo ahorita en la lista de asistencia. Gracias. Muy bien. Pues esto sería el Profe, tema de yo hoy. entré tarde. Yo Sí. entré tarde. Sí, no te preocupes, le acabo de generar la lista. La lista está generada ahorita, no hace ni un minuto que la acabo de bajar, ahí la generó el sistema y la genera con base a los que están ahorita actualmente conectados. Si alguien se salió hace 5 minutos, no va a aparecer. Pero no se ha salido nadie, aquí tengo los 35 conectados, entonces la lista está en función de los que están conectados. Ok, profe, gracias. Ya por último, quiero preguntarles, ¿se sienten cómodos con esta plataforma o quieren que intentemos la plataforma de Google Meet? Está bien esta, profe. Está bien, bien? esta. Estaría bien intentar con la otra porque yo no podía ver la pantalla. O igual se puede quedar esta y de todas formas lo graba usted y ya lo puedo ver en lo que usted lo guardó. Ok, Pero gracias. igual, maestro, Profe. yo con esta aplicación no puedo entrar desde mi teléfono, por eso es que estoy en otro celular. Yo usé la de Meet en la mañana y sí servía bien y estaba padre porque avisaba cuando prendían el micrófono, se ponía en verde y se ponía en rojo. Ay, mamacita. Y estaba padre, nomás aportación. ¿Pero cuál es, perdón? La que dijo la de Google Meet. Ah, Google Meet, ok. Miren, vamos a hacer algo. Esta obviamente no va a desaparecer porque es institucional, es de la UES. Es a través de la cuenta institucional que tenemos los profesores. Lo que voy a hacer es generar el enlace para Google Meet y se los voy a mandar el día de mañana para la clase que tenemos de 4 a 5 mañana miércoles. Y hacemos la prueba a ver cómo nos va. Si no nos va bien, pues nos regresamos a Teams y mañana mismo, si nos va bien, lo comentamos y nos podemos quedar con Google Meet. ¿Les parece? Estaría bien, profe. Sí, está bien. Y según yo se puede usar el mismo link siempre. No sé si aquí también, pero ahí en Google Meet sí. Ok, perfecto. Sí, es que si se hace la reunión recurrente, es decir, que sea repetitiva, se utiliza el mismo link sin estar generando nuevos links, siempre y cuando la clase sea recurrente en el horario y en los días que uno le seleccione. Sí, no hay ningún problema en ese sentido, pero sí sería importante intentarlo, porque si no intentamos no vamos a saber si está bien o está mal la plataforma. Entonces yo creo que podemos intentarlo el día de mañana, hacer una prueba, y si nos va bien nos quedamos, salvo la mejor opinión de todos. Aquí lo importante es que estemos todos de acuerdo, y si no nos gusta o sucede cualquier otra cosa, no nos pudimos conectar o algo, entonces nos regresamos a este Teams, ¿ok? Profe, las tres clases nos va a dar la semana, o nos va a dar 2, nos va a dar 1. Oh, mira, lo que pasa es que la materia tiene demasiado material. Tiene mucho material porque es una materia muy extensa y aún así no se logran ver todos los estudios. Se ven los estudios medulares, que es el de mercado, el técnico y el financiero. Entonces, al principio sí, como les dije, este primer elemento es muy pesado en cuanto a material. Entonces, sí necesito estar con todas las materias, perdón, con todas las horas de la materia a la semana. Cuando haya alguna situación específica o especial, yo les digo, yo les voy a decir. ¿Ok? Ah, ok. Sí, está bien, profe. ¿Ok? ¿Quién tiene levantada la mano? Yo. Mándeme. Ya me voy a salir. Otra clase ya empezó. Ah, sí, ya terminamos. Yo también. Nos vemos mañana por Google Meet. Saludos. Gracias, profe. Bye, bye. Bye, bye.